Pues creo que mi experiencia es más familiar. En aquel entonces, te estoy hablando de hace eh, 50 años, ¿no? Cuando yo era una niña, digamos, am, pues el teatro para niños existía tal vez de una manera mucho más comercial, ¿no? Pero tuve la ventaja de venir de una familia si bien no se dedicaban al teatro, muy performancera, digamos, ¿no? Entonces mi madre, por ejemplo, nos disfrazaba para los carnavales. Estoy hablando de Veracruz, ¿no? De donde yo soy, de Jalapa. Y entonces en esos festivales, pues con mis hermanos terminábamos haciendo numeritos. Entonces creo que desde ahí me viene a mí lo teatrero. eh, y tal vez empecé a ver teatro. Yo no recuerdo realmente, lo que recuerdo es haberlo vivido desde este lugar de juego, de alegría, carnavalesca, en donde todo era posible de acuerdo a la imaginación de mi madre, ¿no? Eh, y bueno, después yo me incliné más bien por las artes plásticas cuando decidí estudiar, curiosamente no por el teatro, sino por las artes plásticas. Y después, ya en una etapa más de juventud, ¿no? Siendo estudiante de artes plásticas, vi una obra de teatro que sí me impactó mucho y entonces decidí eh, irme a la disciplina artística de teatro, estando ya en artes plásticas. Pero en mi infancia, cerrando un poco la pregunta que me haces, pues te digo que fue más bien una vivencia muy lúdica con la imaginación y la fantasía de mi madre. Pues yo decidí irme por la máscara muy joven, en efecto, cuando estaba yo en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, porque fue una poética que me fascinó, que me enamoró, y como te digo, venía yo de las artes plásticas, pues me daba pie a seguir manteniendo esta relación con mi fascinación también por los materiales, por el trabajo con mis manos. Soy escultora de máscaras. eh, y entonces sí, en efecto, no me fui inmediatamente por el teatro infantil o por el teatro para jóvenes audiencias, pues, sino que pues daba rienda suelta a mi propia imaginación, a mis deseos de buscar un tipo de teatro. Pero la máscara me permitió hacer un tipo de teatro que no solamente es para niños. Lo que me fascina de la máscara justamente es que es un teatro para todo público. ¿Sí? Como es un teatro muy lúdico, muy visual, pues me permite atrapar a niños, pero también a adultos, ¿no? Muchas veces mis funciones se llenan incluso a veces más de adultos que de niños, pero sin duda la mirada joven, la mirada de los chiquillos, de los chavitos, de las niñas, pues es una mirada que me interesa mucho, ¿sí? Porque tiene que ver sin duda con esta poética de gozo, de alegría que busco con mi teatro. Sí, pues digamos que tengo, por ejemplo, El viaje de Tina, fue una de ellas, Caracol y Colibrí fue otra, eh, Caballo Blanco, y lo último que acabo de montar, que es El bosque de las abuelas, ya está dirigido a niños y a niñas, ¿no? Bueno, curiosamente El bosque de las abuelas es más una historia de niñas, pero insisto, los niños nunca van solos al teatro, ¿no? Serán siempre acompañados. Entonces es una mirada, también la mirada de los adultos, que me interesa atrapar al mismo tiempo que le hablo a los niños, ¿no? Pero esos, digamos, mis últimos montajes en realidad ya están pensados y dirigidos en la mirada infantil.
En efecto, la historia del teatro para jóvenes audiencias en México ha tenido muchas vicisitudes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, decidir cambiar el nombre de teatro infantil, porque era peyorativo, ¿no? Decir infantil en este país era decir secundario, de segunda, menos interesante, festivalitos, ¿no? Por desgracia tenemos esta capacidad, yo no sé si sea una capacidad, pero bueno, esta tendencia de menospreciar todo aquello que no tenga que ver con lo intelectual, con lo serio, con lo formal, ¿no? Somos un país muy, muy estructurado en lo que es la cultura, ¿no? La cultura fina, la cultura educada. Cuando tenemos una diversidad de manifestaciones artísticas, entre ellas, por ejemplo, lo popular, y donde el teatro para niños y para niñas, entonces pues se denominaba teatro infantil y era muy menospreciado, ¿no? Era un teatro de segunda mano, era un teatro que se hacía pues solamente como para inventarte un trabajo. En efecto, aparece Berta Iriart, siempre ocupada y preocupada de hacer un buen teatro y sobre todo de atender a esta población, a la población joven, y se genera un festival en Aguascalientes que se llamaba, eh, ay, ya se me fue cómo se llamaba el festival, pero era justamente eh, telón abierto, se llamaba el festival, ¿no? Y era imaginado para justamente para atender esta población de jóvenes audiencias, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a ver un muy buen teatro para este público, que venía de diferentes partes del mundo. Creo que hubieron 2 o 3 ediciones del festival y pues abrimos la visión de lo que podría significar hacer este tipo de teatro. Yo fui invitada, no porque me dedicara exclusivamente a eso, sino por la poética de mi teatro, ¿no? Es decir, una poética que podía dirigirse también a los jóvenes, ¿no? Eh, y bueno, en efecto, ahí fue donde conocí justamente en uno de estos festivales a Susan Lebeau. Eh, y creo que después de eso empezamos a entender también que hablarle a los niños y a las niñas, pues era no solamente importante, sino tremendamente necesario en este país en donde se le atendía poco o donde lo que acabo de decir, pues era una población considerada con, con un intelecto menos interesante como para hacer cualquier cosa y dárselas, ¿no? Eh, sobre eso yo me fui involucrando justamente a partir de entender esta importancia y esta necesidad en un país además con tanta violencia, en donde los niños y las niñas están en un riesgo, son una población eh, pues expuesta a muchas circunstancias, entonces con mayor razón hay que atenderla. Fue que por eso realmente que yo decidí volcarme hacia ellos, sabiendo también que un niño nunca viene solo, pues una niña tampoco, y entonces mi teatro podría seguir siendo un teatro para todas las miradas puras, para todas las miradas gozosas, incluso con temáticas difíciles, ¿sí? Pero siempre desde un regocijo, desde una celebración, desde una fiesta. Por ejemplo, El viaje de Tina, que es un texto justamente de Berta Iriart, que trata sobre la migración y es muy dolorosa la historia de una familia indígena que viaja a Estados Unidos, eh, pues era muy conmovedora, mucha gente lloraba, pero también era muy gozosa porque era muy hermosa,
porque se celebraba la vida al mismo tiempo con el encuentro de familias, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tocar temáticas eh, difíciles y dolorosas, sin duda hay que hacerlo, pero hay que tener siempre una esperanza finalmente, porque la responsabilidad y el problema, la problemática, digamos, del mundo actual, no es responsabilidad de los niños, sino de los adultos que estamos dejando esa herencia, ¿no? Entonces, ¿cómo les cuentas a los niños? ¿Cómo previenes a las niñas de todo lo que está aconteciendo y al mismo tiempo les ayudas a entender que hay caminos, ¿no? Pues mira, la metáfora, ¿sí? O sea, cuando empezamos a trabajar sobre el bosque de las abuelas, vamos a hablar sobre eso porque además es un montaje que tú acabas de ver, pues decidimos reunirnos, somos puras mujeres, ¿no? Y decidimos reunirnos y hablar de nuestras experiencias dolorosas como mujeres en este país. Y salieron pues muchas historias terribles, bellas también, ¿no? De nuestra infancia, de nuestra juventud. Pero no queríamos hacer un teatro de denuncia, no teníamos ganas tampoco de gritar consignas feministas, no porque no sean válidas, ¿sí? Sino porque queríamos más bien acariciar, abrazar el dolor de las niñas, porque nosotras nos dábamos cuenta que nosotras también queríamos eso, ¿sí? Sanar, volver a reír, volver a estar con eh, con nuestro ser femenino, con nuestro ser mujer desde la alegría, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues encontrar una metáfora que pudiera decir, sí, es terrible, eh, puedes en un momento dado estar enojada, estar sufriendo, estar marginada, no tener manera de comunicarte, etcétera. ¿Sí? Todo lo que le acontece a la niña descosida en un primer momento, intentamos que ese sea, por ejemplo, el momento cuando ella patea su corazón, cuando ella se enoja profundamente, ¿sí? Hasta que empieza a entender que en su origen, que en su linaje femenino, que entre sus mujeres puede encontrar el abrazo y el cariño, ¿no? Las abuelas, ¿no? Finalmente creemos todavía, y esto pues tú lo vives también en Colombia, sí, que en América Latina, pues, y no solamente en América Latina, yo creo que en el mundo entero, pero bueno, nosotros acá le hemos dado un valor muy especial a la herencia de la abuela, ¿no? Para mí mi abuela pues era la que me defendía de mi madre, por ejemplo. Sí, la única que lograba parar las corretizas que me daba mi mamá era mi abuela, su madre. Entonces, pues nada, yo creo que el camino que la máscara a mí me ha enseñado y que mi joven público también me lo ha mostrado, y cuando digo joven público también hablo de adultos porque es una mirada joven, fresca, hermosa también, es la metáfora, ¿no? Poder decir sin describir, poder decir sin ilustrar, poder decir en alegorías, en juego. Y pues el juego te permite a veces decir cosas tremendamente fuertes, tremendamente eh, crudas, pero como el juego permite una asimilación, digamos, desde un lugar poético, ¿sí? Pues tú puedes traducir eso y puedes llevarlo a un lugar en el que purificas lo que estás recibiendo. Llamémosle purificación. No sé si sea la palabra justa, pero es la que vino, sin que tenga que ver con una carrera religiosa, ¿no? Sino más una alquimia, por ejemplo, ¿no? Cuando tú purificas o limpias metales, ¿sí? Estás destilando aquello que nos sirve para quedarte con algo puro, con algo profundamente, con lo que te interesa, ¿no?
Entonces creo que la metáfora es una gran aliada para esto. La busco, no siempre es difícil encontrar, digo, no siempre es fácil encontrarla, porque sin duda significa pues síntesis, trabajo de no casarte con tus primeras ideas. Ese es un trabajo de purificación, sin duda, ¿no? Cómo la imagen te lleva a poder contar una historia sin tener que describir, ilustrar eh, y denuncias desde otro lugar, ¿no? Sí, pues tengo, por supuesto, maestros de la vida y del teatro, ¿no? Pues muchas son lecturas, pero muchas son experiencias vividas en los talleres. Tengo, por ejemplo, a Binoche como uno de mis grandes maestros, Mario González, que es otro maestro guatemalteco del que también aprendí muchísimo estando en París, Mónica Pañó, ¿no? Philippe Autier. O sea, mi estancia en París me ayudó muchísimo a entender que el teatro era juego, que el teatro era lúdico, ¿no? Mientras que en mi estructura mexicana el teatro era más formal, ¿no? Hoy en día esto es mucho más abierto. Estoy hablando de la prehistoria. Eh, Ellos, por ejemplo, bueno, Lecoq, evidentemente yo nunca transité por la escuela de Lecoq, pero conozco mucha gente que lo ha hecho y muchos de mis maestros estuvieron ahí, fueron de los fundadores, Mónica Pañó, por ejemplo, eh, Yoshio Ida, son lecturas que Peter Brook, o sea, todos estos grandes clásicos maestros del teatro contemporáneo me han abierto visión, pero también eh, pues lecturas mucho más viejas tal vez, como Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Que me sigue acompañando y es increíble porque los versos de Sor Juana son como una enseñanza de vida permanente. No tienen nada que ver con el teatro aparentemente, no tienen nada que ver con el teatro para jóvenes audiencias, sin embargo para mí es una fuente constante de imaginación, de juego con el lenguaje, de recreación de imágenes y entonces me alimenta mucho la poesía en general, Carlos Pellicer, la poesía mexicana, la poesía latinoamericana también, la filosofía zen, que es algo que no practico, pero que he incursionado justamente para entender lo que significa el detenimiento, la calma, la apertura a la escucha de las cosas, ¿sí? Pues son eso, es una amalgama, es un collage inmenso de cosas que se me vienen. Y es un vértigo, ¿no? Ahorita se me amontonan un montón de ideas. No, yo creo que no. Yo creo que el problema son los horarios y sin duda el tabú, ¿no? El tabú de los temas, ¿sí? Por supuesto que también pues hay teatros, o sea, hay espectáculos, producciones teatrales, que son violentos, que te mueven el alma y que a lo mejor un niño lo que no tiene son los referentes para entender de qué se le está hablando, ¿no? Pero yo creo que hay una intuición cuando hablas con un ser joven, cuando hablas con un adulto mayor, por ejemplo, o cuando hablas con alguien de tu calaña, ¿no? Este, esa intuición es la que nos tiene que guiar. Sí, cuando yo hablo con el niño, no le hablo como si le hablara a un bobo que no entiende, pero por supuesto que cuido mi lenguaje, porque yo sé que hay menos, eso, menos información todavía en este ser, pero que sin embargo es absolutamente capaz de entender todo. Por la cercanía que yo he tenido, por ejemplo, con chavitos, me doy cuenta que en realidad
hay un momento, yo diría como por ahí de los 5 años, que ellos ya entienden todo. Lo único que necesitan es vivirlo para asimilarlo, pero ya son capaces de entender profundamente todo, ¿sí? Eso, por ejemplo, yo lo trabajo mucho en mis talleres, ¿sí? Eh, Estoy muy cercana, sin duda, al juego constantemente en mi trabajo porque es poética, porque yo creo que todos los cachorros de todas las especies empiezan jugando. Y esa es su manera de apropiarse del mundo, incluidos nosotros. Y entonces creo que si todos seguimos trabajando en el juego, es bien sabido que en la NASA, por ejemplo, en las oficinas de la NASA, está lleno de juegos, ¿no? Pelotas, bicicletas, estructuras. ¿Por qué? Porque el juego es la capacidad de desarrollo constantemente. ¿Sí? Entonces pensar que el juego solamente pertenece a los niños o a las niñas es un error, ¿no? Yo creo que a todos nos encanta seguir jugando. Entonces, pues y nada, y la máscara eh, eh, juega. En sí ya es un juego, ponerte una máscara e imaginar que te transformas en ese rostro, ¿no? Entonces, yo reivindico el juego como elemento, como lenguaje para hablar eh, a cualquier ser pensante y sintiente, no importa la edad que tenga, ¿no? Claro, claro, yo también creo que ahí está la clave, ¿sí? Hay algo que yo aprendí en un taller con Susan, que no lo voy a poder olvidar nunca. Cuando Susan nos hizo escribir una carta a, a un ser que nos había marcado en la infancia. Todos terminamos llorando. Ajá. Y la enseñanza fue muy clara. ¿Sí? En la infancia es cuando uno tiene las experiencias más profundas, que te van a dejar marcada. Y eso es un lugar común, lo decimos todo el tiempo, pero es una realidad. ¿Sí? Eh, lo que vivimos de chavitos no lo vamos a poder olvidar jamás. Entonces, si un niño vive cosas bellas, si un niño entiende el universo poético a través de imágenes en el escenario, por ejemplo, o de sonidos, o de palabras, pues es algo que nunca se le va a olvidar, ¿no? Por eso yo digo que no necesitamos denunciar nada. La televisión, los medios en general, ya nos están dando imágenes dolorosísimas y tremendas. Hay que dar imágenes hermosas, hay que recordarnos que también la belleza existe, ¿sí? Por eso yo creo que tenemos que buscar el juego, la belleza que va a tocar pues nuestra mirada de infantes que tenemos siempre, ¿no? Pues que se pongan a jugar y a divertirse, porque pues es la única manera también de entender que lo que los chavos quieren es eso, ¿sí? Jugar, divertirse, pasársela bien. Y si además aprenden, ¿sí? Pues es maravilloso. Pero sobre todo hay que abrir sensibilidades. Y la sensibilidad viene a través del gozo. Ahora, eso no quiere decir que no sea gozoso eh, también de repente entender algo que te conmueve profundamente, pero que te está dando elementos también para entenderlo, ¿no? Es decir, yo creo que la intuición nos tiene que guiar para entender cómo hablar de cosas dolorosas, profundas, pero a la vez también abrir un mundo poético, porque los niños y las niñas pues quieren divertirse, quieren pasársela bien. El mundo está de la patada. A gozar pues.